经百倍的打好这一场阻击战、总体战，打好这一场人民战争。En Wuhan, un lugar bien conectado con varias regiones, justo antes de la fiesta de la primavera, el flujo de personas aumentaba, al igual que el brote epidémico. Las dificultades no dejaban de intensificarse. La contención de la epidemia en Wuhan, la prevención a nivel nacional y el corte de la cadena de infección constituían la clave del control y la prevención epidémicos. Movilizando las fuerzas más poderosas, recibían a los pacientes, los trataban y les salvaban la vida. Todos fueron movilizados para realizar la prevención y el control conjuntos y a nivel comunitario. Ambas tareas estaban estrechamente relacionadas con la situación epidémica general. 新冠肺炎是恶魔，但是我们绝不让它长命。在中国，我们要打一场人民战争。 Por el pueblo y valiéndose del pueblo, se construyó la línea de defensa más firme. En la madrugada del 23 de enero de 2020, el aire en Wuhan estaba húmedo y frío. Zheng Lei, comandante de la oficina de policía civil de la estación de Wuhan, llegó temprano a la estación con sus compañeros. La orden de cerrar todos los canales de salida de la ciudad lo había dejado un poco inquieto. Era la primera vez que se encontraba con tal situación en sus 20 años como policía. A las 8 de la mañana, 1.800 policías civiles del Buró de Seguridad Pública de Wuhan, 300 oficiales del Cuerpo General de Policía Armada de Hubei y numerosos policías civiles ferroviarios llegaron a sus puestos de trabajo. De acuerdo con lo planeado, simultáneamente entraron en operación 3 líneas de defensa, una en el punto lejano urbano, una más en el punto frente a la estación y la otra en el punto de entrada. Este mismo mecanismo fue activado en las 3 estaciones de tren de la ciudad. 进入武汉站周边的卡口，从至10点全部把它卡住。这边命令下达以后，民警全部无条件返岗，压力当天非常大，做好宣传，做好引导，做好解释。9点58，最后的时刻还是最后2分钟。10点钟那个就是公交现在有票的还可以走。 A las 10 en punto, las barandas de acero inoxidable bloquearon por completo todas las entradas de la estación de tren. Se cerraron oficialmente los vuelos internacionales de pasajeros, los transbordadores, los buses interurbanos, el aeropuerto y las estaciones de tren. En Wuhan, usualmente hiperactiva, se presionó el botón de pausa. La batalla contra la epidemia se desató rápidamente en 2 campos, el tratamiento y la prevención. En una importante instrucción emitida el 20 de enero, el presidente chino Xi Jinping propuso organizar las fuerzas de distintas partes para realizar las labores de control y prevención y tomar medidas efectivas, con el objetivo de frenar firmemente la propagación de la epidemia.
El 22 de enero, Xi Jinping pidió a Wuhan y a Hubei implementar un control integral y estricto sobre el flujo de salida de personas. El 25 de enero, en una reunión del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping exigió llevar a cabo el control y la prevención de manera científica y con apego a la ley, así como realizar efectivamente el monitoreo, la revisión y la alerta temprana contra la epidemia. Basándose en las características regionales y la situación epidémica, el Comité Central del PSC implementó políticas concretas según las necesidades reales. Tomando a Wuhan y a Hubei como el principal campo de batalla en el país, fortaleció la orientación de clasificación a otras provincias. Para ello, hizo el freno al desplazamiento y la congregación de personas. Había que tranquilizar a 1.000 millones de personas lo antes posible. De acuerdo con el despliegue general del gobierno central, la frecuencia del transporte público fue reducida. Se cerraron los centros comerciales, se suspendió la transmisión de películas del Año Nuevo y se cerraron los lugares de interés turístico y las instalaciones culturales de todo el país. Las autoridades prolongaron las vacaciones de la fiesta de la primavera y postergaron el inicio del semestre escolar. Al mismo tiempo, aceleraron las labores de prevención y control. En las provincias y ciudades con grandes flujos de población, se tomaron medidas específicas para prevenir tanto la importación de casos como la propagación doméstica. Se estableció el mecanismo de prevención y control conjuntos a distintos niveles, desde las zonas urbanas hasta las rurales, desde los aeropuertos hasta las estaciones, desde los lugares de trabajo hasta las comunidades. Se construyó todo tipo de líneas de defensa. El foco de control y prevención estaba en Hubei, en Wuhan. 首先要打好这个湖北保卫战、武汉保卫战，全国的重点在湖北，湖北重点在武汉。武汉胜，湖北胜，全国才会有根本的胜利。 Wuhan es uno de los centros de transporte más importantes de China. El flujo de pasajeros total durante la fiesta de la primavera es de aproximadamente 15 millones de personas. Si se lograba cortar el flujo de manera efectiva, sin duda esto ayudaría a detener la propagación de la epidemia. 比较主流的一些观点认为，它的传播率应该是3到4之间，这个比季节性流感、比 SARS 都要高，它就导致了指数性的爆发。那么在这种情况下，如果不采取来控制这个武汉主要的这个疫情中心的话，就有可能会在短时间内通过人口的流动和聚集，而使疫情的蔓延。 Wuhan asumió la enorme responsabilidad de prevenir tanto la importación de casos como la propagación interna. El mayor desafío era encontrar la forma de detener la propagación epidémica al interior de ella. A finales de enero, en Wuhan ya había una gran cantidad de contagios en las comunidades. Debido a la escasez de recursos médicos, muchas personas infectadas tenían que desplazarse entre hospitales y comunidades. La situación era extremadamente grave. El 24 de enero, la información de contacto de más de 2.000 secretarios comunitarios de toda la ciudad de Wuhan fue publicada en los grupos de WeChat de las comunidades bajo sus respectivas jurisdicciones. Ese mismo día, las autoridades municipales emitieron un comunicado en el que exigían una revisión general de pacientes con fiebre en todas las comunidades de la ciudad. En casos de pacientes que necesitaban ir a las clínicas de fiebre, las comunidades pondrían vehículos a disposición para transportarlos. En ese momento, la capacidad de Wuhan para recibir y tratar pacientes estaba lejos de satisfacer las necesidades, pero al mismo tiempo, los refuerzos de todas las regiones del país no paraban de llegar. 看我没有发烧，也没有什么事，不洗锅都也没下一个楼。
Las comunidades estaban bajo una tremenda presión. Al igual que los hospitales, también estaban en la primera línea de batalla. El médico comunitario Duan Bo-wen, de 23 años, apenas llevaba un mes en su puesto cuando se encontró con la epidemia. Las comunidades son la primera línea de la prevención y el control epidémicos, y los médicos comunitarios tenían que hacer la comprobación preliminar a los pacientes con fiebre y realizar pruebas de ácido nucleico a los pacientes sospechosos y a las personas que habían tenido contacto cercano con infectados. En ocasiones, en el momento de tomar las muestras, las secreciones llegaban directamente al acrílico de la careta protectora. 下面的医生年纪比较大的那种了，我们这边是年轻人，我们这边上年轻人来说，首先你身体什么肯定是要好一点，只要是你做这个行业有这个心。在3楼有一个。带我怎么了？可能有点憋在身上了，有点想吐。 En este puesto de aislamiento acondicionado dentro de un hotel, Duan y sus compañeras atendían a 70 pacientes sospechosos. De un día para otro, estos médicos y enfermeras veinteañeros, cuya vida antes del brote epidémico transcurría sin mayores sobresaltos, tuvieron que empezar a demostrar que estaban en capacidad de hacer frente al gran reto que su profesión les planteaba. 刚刚从家里面出发的时候，我们都哭了的。 但现在都还好，都可以坚持住。 El 28 de enero, el gobierno de Wuhan emitió otro comunicado solicitando a los trabajadores comunitarios acompañar a los pacientes con fiebre a los centros de salud. Después del cierre de la ciudad, los automóviles privados no estaban autorizados para circular. Si la gente iba al médico, las comunidades tenían que suministrarle vehículos. En ese momento, las ambulancias de Wuhan no podían satisfacer las necesidades de traslado de todos los afectados. Por ello, las comunidades comenzaron a buscar vehículos o a transformarlos por su propia cuenta. 找到这种5吨加工电是没有，这个都是我们自己临时的，都是搭了一个。你们又不是专业人士，这样送，你会有担心吗？ 之前的时候有一点担心，但后来就接了几次以后，慢慢的也有积累了一些经验。你好，是的，我3次就会一点。为群社区，我看看你跟居民说好没有？你把数值给我报一下好吗？ La avalancha de pedidos de ayuda no cedía y los trabajadores comunitarios resistían con estoicismo. 几乎没怎么睡，早上5点钟才睡的。听证了是体指部要求我们随时增加，随时送发上医院，我们又增加了8名。 El choque entre la velocidad de recepción y la capacidad de tratamiento de los pacientes condujo a formar un lago de barrera que amenazaba a toda la ciudad. Para eliminarlo, se necesitaban medidas más fuertes y decisivas. El 10 de febrero, el presidente Xi Jinping emitió la orden explícita de recibir a todos los pacientes, en respuesta a la situación en Hubei y Wuhan. Para prevenir la propagación doméstica de la enfermedad y formar una línea de defensa sólida, en febrero Wuhan libró sucesivamente 3 batallas cruciales. La primera fue la revisión masiva. Entre los 4.210.000 hogares de la ciudad fueron detectados 6.326 pacientes confirmados y sospechosos. La segunda, la recepción y el tratamiento concentrados. Para el 16 de febrero se había logrado llegar a la nivelación diaria de recepción y tratamiento de todos los nuevos casos. Y la tercera, la revisión a fondo. Para el 19 de febrero no existía ya en la ciudad ningún caso pendiente. Temprano en la mañana se oía una acalorada discusión cerca de la oficina comunitaria de Duowen del distrito de Jianghan. El 11 de febrero, las autoridades de Wuhan decretaron que a partir de ese día, en todas las comunidades residenciales de la ciudad, se implementaría la gestión cerrada. De acuerdo con el nuevo requerimiento, solo una persona por núcleo familiar podía salir a comprar productos de primera necesidad y solo una vez cada tercer día. 3 días después,
las medidas se endurecieron. A excepción de las personas que debían ir al médico y del personal involucrado en las labores de prevención y control de la epidemia, ningún habitante de la ciudad podía salir de su casa. Después de recibir la orden, el secretario comunitario de Do Wen, Qian Lin, fortificó la comunidad con estas barandas amarillas. El 21 de febrero, la comunidad de Do Wen recibió una nueva orden. Los supermercados y comercios no estaban autorizados a vender productos a individuos, lo que significaba que las necesidades diarias de casi 5.000 habitantes de la comunidad se tendrían que resolver completamente a través de compras comunitarias y compras grupales. Sin embargo, las necesidades de la gente eran muy diferentes. Entonces, a Tian se le ocurrió una idea. Abrió una pequeña tienda en la oficina comunitaria y allí empezó a revender los productos básicos al mismo precio al que los adquiría al por mayor. La pequeña tienda pronto estaba operando con fluidez. Mientras los trabajadores comunitarios hacían las compras afuera, un número cada vez mayor de vecinos llegaba a comprar. En pocos minutos ya se había formado una larga fila. Ellos soportaban las dificultades y el cansancio, por lo que una simple palabra de aliento de parte de sus vecinos les conmovía hasta las lágrimas. Todas las quejas y las presiones desaparecían con solo un gracias. Durante sus visitas e inspecciones en Beijing y en Wuhan, el presidente Xi Jinping hizo énfasis en la importancia extraordinaria de las comunidades en la prevención y el control de la epidemia y exigió que las fuerzas de prevención y control llegaran a las comunidades. 工作任务是非常重的，很多地方啊，他这个工作是非常的吃劲儿的，甚至有的现在是处于一种极度的疲劳状态。一定要支持社区的工作，要把干部啊重心下移，干部队伍要下移去支援社区。 En algunas comunidades antiguas, los funcionarios asignados juegan un papel trascendental. La comunidad de Chongyatsui es un pueblo urbano con un área de más de 3 kilómetros cuadrados. A diferencia de las comunidades residenciales comunes, Chongyatsui tiene una mayor superficie, con muchas viviendas distribuidas de manera irregular, lo que hacía difícil el trabajo de supervisión. Entre los funcionarios asignados, 14 provenían del Instituto de Topografía y Cartografía de Wuhan. Ellos aprovecharon sus conocimientos y experiencia para desarrollar una serie de planes de prevención y control epidémicos para Chongyatsui. 很直观的反映我们要排查的室内人员他处于什么地方，就是相当于把这个叫什么靶标定出来，然后让我们的社区工作人员有的放矢去做这个方面的工作。青菜、胡萝卜、葱。 Para ser un buen funcionario, la clave es trabajar con paciencia y dedicación, y también con la mente puesta en satisfacer las necesidades de la gente. Esto no es solo una buena tradición del PSC para mantener un vínculo estrecho con las masas populares, sino también se trata de una exploración de las experiencias y prácticas más efectivas para servir al pueblo en la nueva era.
A nivel de municipio y distrito, en Wuhan un total de 44.500 cuadros militantes del PSC fueron asignados a 968 comunidades, con el objetivo de proporcionar apoyo inmediato a las tareas de prevención y control de la epidemia. En esos días extraordinarios, ellos y los funcionarios comunitarios se convirtieron en el pilar de la población. En Wuhan, 18.000 policías civiles y 16.000 policías auxiliares llegaron a las comunidades para asumir sus responsabilidades sin la menor muestra de inconformidad. En el peor momento del brote, toda la ciudad de Wuhan estaba bajo una enorme presión. Gran parte del trabajo de traslado de pacientes debió ser asumido por la policía. En esta ocasión, Chao Chuan, un agente de la sucursal de Qiaokou del Buró de Seguridad Pública de Wuhan, va a recoger a 2 familiares de un paciente de COVID-19. Ellas eran consideradas como personas de contacto cercano. Gracias a la ayuda de Chao y su colega Li Binxin, las 2 señoras fueron llevadas rápidamente a un hospital comunitario cercano. Después de que les tomaran las muestras nasofaríngeas, los 2 oficiales las condujeron de vuelta a su hogar sanas y salvas. A lo largo de más de 20 días, Chao trasladó a un total de 59 pacientes de COVID-19. En el día más agitado, a 18 personas. Recordar el primer día de esta labor aún le produce algo de temor. 第一次是3个人，我上去就坐上来了。在开车的时候总是在后边咳，那么咳一声，我心里边就抖一下，因为一开始对这个还是有一些恐惧的，总觉得会到底这个隔得严不严实啊，会不会感染到我啊？ Finalmente, Chao superó su temor y movilizó sin contratiempos a todos los pacientes. Además, les dejó su número de teléfono para asistirles en cualquier problema que se les presentara a ellos y a sus familias. 大部分的年纪跟我爸妈都差不多大，推己及人嘛。我想着，如果说我爸妈遇到这样的情况，他向人求助，人肯定也会义不容辞的去帮他。既然这些患者对我 提出的要求，我也应该像对我自己父母一样的去帮他们解决问题。 Una buena defensa se construye a partir de pequeños detalles. Por eso, la meta de recibir a todos los pacientes que lo necesitaran eventualmente se cumplió. Xiong Fei es el director del Departamento de Nefrología y jefe del Centro de Diálisis del Hospital número 1 de Wuhan. También trabaja como director del Centro de Control de Calidad de Hemodiálisis de Wuhan. Antes del brote de COVID-19, en Wuhan más de 7.000 pacientes con uremia recibían diálisis regulares en 65 centros. Con el avance de la epidemia, un grupo de hospitales fueron designados como establecimientos exclusivos para el tratamiento de la COVID-19. En consecuencia, algunas salas de diálisis debieron ser cerradas. 他们如果不透析，那么就是生命的终结。他们很多人都流行这样一句话，就叫如果我感染新冠，我的存活率有90%几，那么我们如果不透析，我们的存活率是0。 Para complicar aún más las cosas, entre los pacientes de diálisis ya se encontraban casos confirmados y sospechosos de la neumonía. Había que tratar el nuevo coronavirus sin interrumpir las diálisis. Sin embargo, si a los afectados por la COVID-19 se les hacía este procedimiento junto con otros pacientes, era muy probable generar focos de infección en los centros de diálisis. 我们当时也是很大的一个压力，我让你在这个非感染区透析，那么我就违反了我的底线原则，那会导致其他的人感染。我不让你透析一个活生生的生命。 La situación era crítica. A finales de enero,
Xiong solicitó a la Comisión Municipal de Salud de Wuhan que designara lo antes posible hospitales para tratar a los pacientes con fiebre o sospechosos de COVID-19 que necesitaban someterse a la diálisis. 3 días después, Wuhan emitió un aviso para fortalecer la seguridad médica de los pacientes especiales durante el periodo de la epidemia. Los primeros 2 hospitales designados tardaron solo 48 horas en establecer salas de diálisis exclusivas para pacientes con enfermedades infecciosas. Al mismo tiempo, más de 50 máquinas de diálisis fueron trasladadas a la llamada zona limpia para atender a los pacientes sin COVID-19. Los 2 hospitales, aunque trabajaban las 24 horas del día, no alcanzaban a atender a los más de 7.000 pacientes que necesitaban someterse al procedimiento. 隔离间床旁的透析，我们一直都没停，需要救命的。开始我们是6个小时，一次跟他做6个小时，后来病人多了呀，一天做6个小时做不到，做3个不得了，后来多了做4个小时，后来病人又多了。 做3个小时啊，确实没有办法的办法。这个时候，如果我不跟他做，他就会死。我们跟他做3个小时，他又可以喘一口气，他又可以坚持2、3天。那么坚持几天以后，政府大量的救援都来了。这个时候，我们就相当于说我们熬过了这个最艰难的这个时刻。 A partir del 12 de marzo, la relación entre la necesidad de tratamiento y la capacidad para brindarlo se revirtió gradualmente. Los 16 hospitales con servicios de diálisis en Wuhan comenzaron a volver a la normalidad. Casi toda la gente de la ciudad permanecía en sus viviendas y comenzó a darse cuenta de que la vida urbana, que en apariencia es muy simple, requiere en realidad de una organización precisa y de un sistema ágil y sofisticado, así como de una gran cantidad de personas dispuestas a correr riesgos y cumplir a cabalidad con su labor durante tiempos extraordinarios, con el fin de atender a los médicos, a los pacientes y a la ciudad, brindando protección y seguridad a cada uno de sus habitantes. El señor Ji, de 39 años, es oriundo de Xi'an, en Hubei. Llegó a Wuhan en julio del año pasado y ha trabajado para 2 empresas de entrega de comidas. Después del cierre de la ciudad, Ji se convirtió en el hombre que puede ver el mundo de afuera. En su cuenta de Weibo, registraba lo que veía, lo que oía y lo que se le venía a la cabeza. 我一直觉得骑手是一个低级工作，或者叫低级工作啊。但是你在工作当中，特别是武汉被封锁之后，顾客会特别客气，因为以前会碰到有的顾客很客气，但是你能听出来那是他本身的修养，但现在不一样了。 就是他那种真诚会更多，或者说非常多，甚至于有时候是那种非常感激的那种状态。 Ji trabajaba todos los días sin cesar. A lo largo de esas largas jornadas, interactuaba con mucha gente. Algunos le preguntaban si aún estaban a tiempo para solicitar comidas. Otros le preguntaban cómo hacer un pedido de medicamentos. Esos momentos de contacto social despertaban en Ji un profundo aprecio por su trabajo y al mismo tiempo conmovían a mucha gente. 就是我们虽然看着外面有人在街上，但是它实际上只是其中的一环。啊，你背后连接的你的背后的平台，啊，还有你的商家，这诸如此类的所有的综合因素加一块儿，外卖小哥如果正常工作，就表明其实还有背后你看不见的很多人也在正常工作。 Conductores de autobús, trabajadores de la empresa de energía, personal de las empresas de saneamiento, repartidores de pedidos. En los primeros días de la primavera, Wuhan aún estaba fría y silenciosa, pero cada uno estaba dándole calor a la ciudad. 有一位朋友他说我和你一样，今天也是出院14天了，我跟你隔空击个掌。 Hao Dan es locutor de un programa musical de la estación de radio y televisión de Wuhan. El 24 de febrero cumplió los 14 días de cuarentena después de salir del hospital tras recuperarse de la COVID-19.
Al siguiente día de su alta, Hao hizo su primera transmisión virtual en vivo para compartir sus experiencias y sentimientos con más personas y dar a conocer la situación de la ciudad en ese entonces, transmitiendo con su voz una sensación de alivio para las preocupaciones y angustias de sus oyentes. 我觉得武汉挺好的，武汉是一个很好的城市。我是一个土生土长的武汉人，包括这段时间，我觉得武汉的城市运行是越来越健康了。 Uno de sus seguidores comentó: "Yo trabajo en servicio al cliente. Tenía mucho temor al momento de regresar al trabajo, pero después de ver su transmisión de ayer ya me siento más tranquilo". Otro le dijo: "Su comentario de que Wuhan es buena ha tranquilizado a mucha gente". 廖老师，你吃几个饺子？8个吧，也不吃太少，不能吃太多，就是要保持身材。Liao Rong, la esposa de Hao Tan, es profesora en la escuela primaria afiliada a la Universidad Normal Central de China. El 30 de enero, a Liao le fue encomendada la misión de grabar clases virtuales. 我们是以区为单位来上课，就是我们上的，比如说我现在要上一节课是全区的学生，这一个年级的学生都要听。今天是周一，让我们用愉快。 Como directora de grupo, Liao tenía conversaciones más profundas con los alumnos. 虽然这个疫情确实是不好的事情，但是我觉得从一个侧面来讲，对孩子是最好的一个教育。比如说我作文的主题叫那一刻我长大了，其实我们也在逆境当中也可以成长。什么是平凡英雄？什么是逆行者？他只要有所收获，有所顿悟，这都是成长。好久没有晒太阳了。今天刚好也出太阳。对。最高温度好像24度吧，我觉得。 那还挺高的。就感觉春天就是春天来了的感觉。 Durante el periodo de la epidemia, Yang Hongbin, un habitante de Wuhan, dejó de fumar después de más de 30 años. 抽烟对肺啊什么的损害也大，你看这次主要是肺什么的，反正也挺吓人。你好，买药吧，您要检查一下。对，有什么事还是跟社区打电话。好，谢谢。好，拜拜，我就不碰你们了。 Yang Ning, el hijo de Yang Hongbin, hacía poco había conseguido empleo, pero debido a la epidemia no pudo volver a su trabajo. Entonces decidió ofrecerse como voluntario comunitario. 这次做社区志愿者，深深地感觉到了社区工作的那些党员干部其实也挺不容易的。好多居民因为有些问题可能没有得到及时的解决，毕竟真的人太多了，根本忙不过来，就会有一些情绪上的发泄吧。包括我们志愿者也会承担着这一部分的压力。经历过这个，就学会了相互理解。 La experiencia como voluntario hizo crecer mucho a Yang Ning. Su padre lo notó y se llenó de satisfacción. 家是最小国，国是千万家，一个家里生活好了，国家肯定会好。在政府在党的领导下，很快就会过去。我坚信我们国家经过这个疫情以后会更加强大。就只要是个讨薪的噻。 Desde el cierre hasta la reapertura de Wuhan pasaron 76 días. Todas las personas que cuidaron de esta ciudad, bien fuera ocupadas en las comunidades o resguardadas en sus hogares, fueron luchadores silenciosos. Así lo dijo el presidente Xi Jinping. Las amplias masas populares están unidas, ayudándose entre sí, sobre todo los residentes de Wuhan y de Hubei. Ellos han comprendido bien la situación general y han priorizado el bien mayor, cooperando voluntariamente en la prevención y el control epidémicos y mostrando un gran espíritu de firmeza y resistencia. La sólida línea de defensa no se limitaba a Wuhan. La prevención y el control conjuntos y a nivel comunitario se extendieron a todo el país desde el inicio de la batalla de contención.
el presidente Xi Jinping pidió a todas las regiones consolidar las responsabilidades de los comités del PSC y los gobiernos locales, fortalecer la gestión de la red comunitaria de prevención y control y adoptar medidas más detalladas, precisas y efectivas para prevenir la propagación de la epidemia. Más de 4 millones de trabajadores comunitarios en todo el país realizaron diversas labores, como el monitoreo de la epidemia, el control de entrada y salida, la divulgación y capacitación, la mejora ambiental y la asistencia a los pobladores en 650.000 comunidades urbanas y rurales. Los diferentes distritos y guarniciones militares asistieron a las comunidades en las misiones de desinfección, seguridad y transporte de materiales. Las comunidades y los residentes se unieron para construir una sólida línea de defensa comunitaria. Las autoridades de control de enfermedades emitieron guías de protección para distintos grupos de personas y distintos lugares. El Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de China envió copias físicas de la Guía de Protección Pública contra la COVID-19 a la primera línea de lucha contra la epidemia en Wuhan y también la subió a la red. El 23 de enero, un video promocional de CCTV News sobre la prevención de la neumonía causada por el nuevo coronavirus y una serie de afiches sobre el bienestar público aparecieron en 520.000 pantallas digitales en 80 ciudades del país para proporcionar conocimientos sobre la prevención a toda la población. La prevención y el control epidémicos trajeron muchos cambios a la vida cotidiana. Abstenerse de hacer visitas, usar tapabocas y no saludar con la mano son decisiones fáciles de tomar pero difíciles de implementar. Los pequeños detalles de la vida diaria se convirtieron en eventos importantes en el marco de la lucha contra la epidemia y las comunidades se transformaron en campos de batalla contra esta. En todos los rincones, los altavoces retumbaban transmitiendo información, desmintiendo rumores y reforzando la confianza a través de una de las formas más efectivas y conocidas por el pueblo chino. En la prevención y el control epidémicos, las medidas tradicionales son de gran utilidad, pero eso no deja por fuera el uso de la tecnología. En la batalla de prevención y control, ¿cómo elevar la eficiencia y liberar la mano de obra? Esta era una pregunta clave que la administración política debía responder con prontitud. El 9 de febrero, Shenzhen implementó de manera integral el sistema de administración y certificación de circulación personal y lanzó el Código de Salud en la plataforma WeChat. Fue la primera ciudad en usar el código para la circulación de sus habitantes durante la epidemia. El 22 de febrero, Wuhan también lanzó su Código de Salud. Durante la lucha contra la epidemia, el Código de Salud se convirtió en la tecnología más conocida. Partió como una iniciativa local y se extendió a distintas provincias. Finalmente, la herramienta fue adoptada por todo el país. Para garantizar la concentración en las labores de prevención y control, el 24 de febrero, la 16ª reunión del Comité Permanente de la 13ª Asamblea Popular Nacional aprobó la decisión de posponer la celebración de la tercera sesión de la 13ª APN. Anteriormente, el 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino celebró la 33ª reunión presidencial, en la que se sugirió posponer la celebración de la tercera sesión del 13º Comité Nacional de la CCPPC, que originalmente estaba planeada para el 3 de marzo. Las dos sesiones son el acontecimiento político del año en China. Su apertura no había sido pospuesta en 22 años. Para aliviar la ansiedad de los niños y sus padres debido a la prolongada ausencia de las escuelas, el Ministerio de Educación emitió políticas para que el aprendizaje no se detuviera a pesar de la suspensión de las clases presenciales. 在这个疫情防控期间，我们如果说把孩子们的一些这个学习的问题啊，把他们的一些焦虑
有效的把它化解好。我们的工作做好的话呢，实际上是稳定了我们国内上亿个家庭。作为我们教育工作者，我觉得最主要的还是给学生、给家长一份踏实。El último día de marzo, el Ministerio de Educación anunció la decisión de posponer un mes el examen de ingreso a la universidad, que inicialmente se iba a realizar los días 7 y 8 de julio. Fue la primera vez en 17 años que China ajustó las fechas de dicha prueba. La noticia tranquilizó a 10.710.000 alumnos de todo el país que participarían en el examen. Desde el Comité Central del PSC hasta los niveles básicos, pensar en lo que piensa el pueblo, concentrarse en sus preocupaciones, resolver sus problemas y perfeccionar el sistema a partir de la práctica, ajustando oportunamente las medidas, se convirtieron en las características más destacadas de la línea de lucha de prevención y control epidémicos. La lucha contra la COVID-19 se convirtió en la máxima prioridad y todo se hacía para que todos superaran juntos los momentos difíciles. Cada vez que partían de su tierra, He Dehua y su esposa llevaban consigo varios kilos de carne curada y platos locales. Ellos trabajaban en Chongshan, en la provincia de Guangdong. En años anteriores siempre viajaban en el 9º día del Año Nuevo, pero este año la empresa prolongó las vacaciones más de una semana. Desde Luxian, que está en Sichuan, hasta Chongshan hay más de 1.500 kilómetros. Como los ferrocarriles no estaban operando, las carreteras eran el principal modo de viaje. No obstante, desde el 24 de enero los buses interprovinciales redujeron su frecuencia o suspendieron sus viajes. El 6 de febrero, Sichuan anunció que a partir del día 9 se iniciaría la Operación Brisa Primaveral para gestionar el regreso de los trabajadores forasteros a sus puestos de trabajo. El 7 de febrero, He y su esposa fueron llamados al centro de salud para realizar un examen físico gratuito. Tras recibir el certificado de salud que le permitía partir, He por fin se sintió tranquilo. Ese mismo día, los gobiernos locales suministraron a los departamentos de Recursos Humanos y Seguridad Social la lista de nombres de los trabajadores que podían viajar. Luego, las autoridades de transporte asignaron vehículos de acuerdo con los lugares de salida y llegada. Los viajes de larga distancia generalmente requieren de varios conductores. Cuando uno baja del vehículo en cierto punto de descanso, sube otro para continuar la ruta. Pero debido a la COVID-19, muchos puntos de relevo debieron ser cerrados. 那么针对这个问题呢，我们就每个车子配备了3个驾驶员，3个驾驶员就是随车在车上休息。那么凌晨2至5点落地休息，车子停下来休息，就考虑了这种应急的这种方式来。 Los trabajadores estaban ansiosos por volver a la labor porque les surgía percibir ingresos. Las empresas, a su vez, necesitaban reanudar sus actividades porque era la única manera de sobrevivir. Solo las actividades económicas normales pueden garantizar la estabilidad sostenible de las condiciones de vida del pueblo. 想挣钱，还想健康，那肯定卯足了劲儿，早就想上班。从来没有休过这么长的假期，积蓄力量吧，专心的投入到工作当中。 A medida que avanzaba el combate contra la epidemia, cómo coordinar y promover el trabajo de prevención y control epidémicos y el desarrollo socioeconómico se convirtió en un asunto importante y urgente. El presidente Xi Jinping planteó exigencias explícitas enfatizando la necesidad de la prevención y el control precisos en diferentes regiones y niveles, y la coordinación entre la prevención y el control epidémicos y la restauración del orden socioeconómico. La línea de defensa estaba enfrentando nuevos desafíos en medio de su movimiento gradual. El 18 de marzo, un gran cero ocupó la primera plana de los principales medios de comunicación del país. Por primera vez, esa era la cifra de los nuevos casos confirmados en Hubei y Wuhan. Sin embargo, nuevos riesgos estaban surgiendo silenciosamente. Debido a la aparición y a la propagación acelerada de la COVID-19 en distintos lugares del mundo, algunas ciudades, como Beijing,
siendo lugares de reconocida importancia internacional, enfrentaban la casi incontenible presión de los casos importados. Era necesario construir una nueva línea de defensa orientada específicamente a ese frente. En las labores de prevención y control de la epidemia en Shanghái, con frecuencia se estaba utilizando un concepto, el círculo cerrado. Desde los dos principales aeropuertos de la ciudad, Hongqiao y Pudong, hasta las residencias de aislamiento para las personas recién regresadas del extranjero, la municipalidad formó un círculo herméticamente cerrado. 这是一张分色的直转图，不同的颜色表示了不同的人群。橙色的就重点区域来的，黄色的就是从外地省市来的，绿色的就是没有离开过上海。我们就放在这，大家都可以。 Formar círculos cerrados es una importante estrategia que planteó la reunión del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PSC para prevenir tanto la importación de casos como el resurgimiento de casos domésticos. Desde la segunda mitad de marzo, algunos puertos terrestres, como el de Suifenhe, comenzaron a experimentar un alarmante aumento en el número de casos importados. En los puertos fronterizos del suroeste, como Guangxi y Yunnan, la alerta también se activó rápidamente. 你的这个室友是一个中国人还是外国人？不用过退烧药、感冒药吗？过去10天内。之前有接触过发热的病人吗？没有。 A mediados de junio, Beijing, una megaciudad con una población permanente de más de 21 millones de habitantes, estaba nuevamente bajo una enorme presión a causa de la epidemia. Desde cuando el 11 de junio se empezaron a reportar nuevos casos, la capital realizó un trabajo impecable de rastreo para identificar rápidamente el foco de infección en el mercado mayorista de Xinpadi. En tan solo unos días, cerca de 200.000 personas fueron sometidas a pruebas. Para eliminar los riesgos de manera oportuna, Beijing siguió el principio de testear a todos quienes deben ser testeados o están dispuestos a ser testeados, y se enfocó en áreas y grupos clave. Las autoridades de la ciudad realizaron pruebas de ácido nucleico a más de 11 millones de personas. Desde trabajadores de restaurantes y mercados y habitantes de barrios de riesgo medio y alto, hasta repartidores de paquetes y alimentos, todos se sometieron a las pruebas. Para contrarrestar esta nueva arremetida del virus, Beijing no adoptó el método de paralización generalizada, sino la prevención específica y precisa, con lo que logró controlarlo de forma efectiva. La batalla de China contra el coronavirus sigue avanzando a paso firme. Las distintas regiones del país están trabajando arduamente para consolidar y estandarizar las medidas de prevención y control, brindando una protección a toda prueba para la vida y la salud del pueblo y apoyando la plena restauración del orden socioeconómico. La prevención y el control conjuntos y a nivel comunitario son un proyecto nacional que construye una firme línea de defensa y al mismo tiempo explora nuevos caminos para la gobernanza urbana y la administración urbana rural. El 8 de abril, el presidente Xi Jinping respondió a una carta que le enviaron los trabajadores de la comunidad de Donghu Xinjiang en Wuhan, alentándolos a mantener el estilo de combate continuo, consolidar y detallar las labores de prevención y control y servir al pueblo con el corazón, a fin de lograr una victoria absoluta en esta batalla. La gente de todas las etnias de China ha participado activamente en la lucha contra la epidemia de diferentes maneras, construyendo un sistema de prevención y control más riguroso y una fuerza poderosa e indestructible. Esta extraordinaria línea de defensa, erigida por la gente del común, mantiene el virus fuera de sus hogares y da calor a sus corazones.
学。